Muy buenas noches. El presente video es para la presentación de la historia clínica multidimensional del reporte de caso que se desarrollará en la asignatura de investigación por parte del grupo 4. Entonces, mi nombre es Juan Sebastián Restrepo y junto a mis compañeros presentaremos la historia clínica. Comenzamos entonces la anamnesis con el proceso de identificación de nuestro paciente, el cual es de sexo masculino y tenía un día de vida al momento de consultar. Es de grupo sanguíneo O positivo y su informante tiene una confiabilidad 6/10. El motivo de consulta es que no respira bien y bajo peso. La enfermedad actual consiste en un paciente masculino de un día de edad en compañía de su abuela materna, quien acude al servicio de urgencias remitido de IPS Puente del Medio, paciente producto de un embarazo de 37.6 semanas, con un parto por cesárea asociado a una estrechez pélvica, con un peso al nacer de 2.180 gramos y talla de 47 centímetros, con una glucometría al momento del nacimiento de 75 miligramos de cilitro. En la historia clínica documentan que inmediatamente al momento de nacer presenta signos de dificultad respiratoria, por lo cual le asocian un diagnóstico de SDRA del recién nacido y bajo peso al nacer. En la remisión trae una ficha de notificación. Es un paciente que ingresa sin acceso venoso, con una glucometría de ingresos de 78 miligramos por decilitro, sin nexo epidemiológico para COVID-19. En cuanto a la revisión por sistemas, no refiere ningún hallazgo. Y en cuanto a sus antecedentes personales, entonces tenemos antecedentes fisiológicos prenatales, con un embarazo en el cual su madre asiste a 5 controles prenatales, tiene un parto por cesárea de 37.6 semanas, con una desproporción cefalopélvica y sufrimiento fetal, además de ausencia de movimientos fetales. Presenta, como ya venía diciendo, peso de 2.180 gramos, talla de 47 centímetros, un Apgar 8 de 10 al momento del nacimiento, y sin lactancia y con vacunas al día. Bueno, continuando entonces con la anamnesis, encontramos en los antecedentes personales ya de la madre que pues niega patologías previas, no consume pues ningún medicamento, niega alergias, niega cirugías, pues la única sería la cesárea que acabo de tener, niega también transfusiones sanguíneas, traumas, accidentes, manifiesta que tuvo una menarca a los 13 años con una menstruación cada 28 días de forma regular. En su fórmula ginecobstétrica encontramos gesta 1, que sería este embarazo, para 1, aborto 0, vivo 0, y pues acá ya ponemos muerte 1, pues por este bebé que más adelante les vamos a contar. Número de compañeros sexuales 2, no planifica, este embarazo fue deseado, no ha tenido tampoco citología cérvico-vaginal y tampoco se ha hecho ninguna mamografía hasta el momento. En cuanto a los antecedentes familiares, la madre niega enfermedades de la madre, enfermedades del padre. Las únicas que manifiesta es que la abuela paterna presenta diabetes. De resto, ningún familiar tiene alguna otra enfermedad. Bueno, acá encontramos el familiograma. Quiero también pues aclarar que solo hemos podido tener contacto con la madre una vez por vía telefónica, donde nos da todos esos datos, aunque pues no son totalmente completos. Encontramos un familiograma que está constituido por la mamá y el papá, la mamá con 45 años, el papá con 55. Los dos tienen 6 hijos. Ella es la segunda, que tiene 21 años. Esta tuvo pues su hijo con otro muchacho de 25. Y pues ahí tenemos al hijo en el circulito, donde... Bueno, en la parte biosociocultural nos afirma que son provenientes de la ciudad de Tumaco, Nariño. La madre y el padre son campesinos dedicados al cultivo de papas y viven en una vereda fuera de las ciudades de Nariño, de Tumaco. Poseen todos servicios básicos, pero tienen muy difícil acceso vehicular donde ellos viven. Son de creencia católica y asisten ocasionalmente a la iglesia. Bueno, quise poner una parte de la historia clínica que fue entregada, donde habla sobre la valoración por trabajo social.
Dice que en la exploración psicosocial encuentran un hogar conformado por la madre, el padre, una tía materna y 2 primos. La madre refiere a adecuada red de apoyo familiar durante el tiempo que requiere permanecer en la ciudad debido al proceso de hospitalización de su hijo, donde realmente pues todo se altera porque no sabía sobre el diagnóstico de su bebé. Se realiza pues la intervención por medio de técnicas de afrontamiento, permitiendo que la madre exprese sus emociones y pensamientos, ya que es una enfermedad que es de muy poca sobrevivencia, y se continúa pues el seguimiento intrahospitalario. En cuanto al Ecomapan, tampoco nos reveló muchos datos. Encontramos pues que viven en la ciudad de Tumaco, en Nariño, al parecer en una vereda a las afueras, donde no tienen muy buen acceso vehicular. Creo que el centro más poblado pues sería Tumaco, pero no tienen pues como esa red de transporte, servicio público, de la parte del trabajo, porque pues no nos reveló datos importantes. Para iniciar con el examen físico vamos a tener los signos vitales, los cuales tenemos que la tensión arterial del miembro superior derecho estaba en 59, 40 y 53. En el miembro superior izquierdo estaba de 67, 49 y 54. En el miembro inferior derecho estaba de 57, 37 y 45. Y en el miembro inferior izquierdo estaba de 58, 36 y 43. En la frecuencia cardíaca tenemos que tenía 117 latidos por minuto. En la frecuencia respiratoria tenía 46 respiraciones por minuto. En la temperatura tenía 36.6 grados centígrados. Y en la saturación estaba de 87% con cánula nasal al 0.5 litros por minuto. En el peso actual que tenía era de 2010 gramos, la talla era de 44 centímetros, el perímetro cefálico era de 31.5 centímetros, el perímetro torácico era de 28.5 centímetros y el perímetro abdominal era de 28 centímetros. Bueno, y ya en la inspección general tenemos que es un paciente alerta, tranquilo, despierto, responde a estímulos, no tiene aspecto tóxico, está febril, está hidratado y sin respuesta inflamatoria sistémica. Ya para la valoración cefalocaudal tenemos que es un paciente normocéfalo con fontanela anterior normotensa, con pupila reactiva a la luz y escleras anictéricas. Tiene la mucosa oral húmeda, sin lesiones, y la otoscopia bilateral se encuentra normal. Tiene cuello móvil, sin masas y sin deformidades. A nivel respiratorio tiene pulmones ventilados, murmullo vesicular positivo, no tiene sin dificultad respiratoria, tiene desaturaciones sostenidas, ruidos cardíacos rítmicos únicos, sin soplos, tiene llenado capilar de menos de 2 segundos y en las fosas nasales cuenta con un soporte de oxígeno de cánula nasal de 0,5 litros por minuto. Bueno, a nivel gastrointestinal, cuenta con un abdomen globoso, depresible, no doloroso a la palpación, sin masas y no tiene megalias, sin signos de irritación peritoneal y se observa muñón umbilical limpio y seco. En los genitales masculinos son normoconfigurados, ano permeable a nivel renal, tiene una diuresis positiva en cuantificación y las extremidades se encuentran extremidades superiores e inferiores simétricas, eutróficas y con adecuada perfusión distal. A nivel infeccioso se encuentra febril y no tiene manejo de antibióticos. Él cuenta con una glucometría de 87 miligramos decilitro y el hematológico no tiene ningún, o sea, está sin sangrado activo. En la piel no tiene lesiones y a nivel neurológico está alerta y sin convulsiones. Bueno, aquí ya vamos a empezar a hablar de lo que es el análisis de caso-problema. Entonces, esto se va a dividir en varios ítems y como primer ítem vamos a tener el resumen de datos positivos. Entonces, los datos positivos que nosotros pudimos encontrar en este paciente fueron lo que la ictericia neonatal, los tirajes intercostales,
la disnea, el bajo peso al nacer, porque el paciente presentó un peso de 2.180 gramos, y también podemos ver que en otro de estos ítems que abordaremos aquí será el resumen de identificación, problemas, signos o síntomas identificados en el paciente. Entonces, a lo largo de todo el desarrollo de la enfermedad del paciente y del estudio de la historia clínica, podemos ver que este cursó siempre tuvo la misma sintomatología, conservó la misma sintomatología, el mismo cuadro clínico. Como tenemos pues lo que ya les había mencionado antes de la ictericia neonatal, los tirajes intercostales, bajo peso al nacer, la disnea, y aparte de eso también tuvo lo que fue el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, y también presentó lo que es la taquipnea transitoria del recién nacido. Continuamos entonces con la contextualización del caso, que en este punto vamos a hablar del pulmón esofágico, y pues es una malformación congénita que es muy infrecuente y se produce por una alteración en el desarrollo normal del intestino anterior. Con respecto al desarrollo pulmonar, se tiene que el embrión aproximadamente en la semana 4, al igual que el brote esofágico, se van a empezar pues como a manifestar. Empiezan como en formas de invaginaciones de la pared ventral del intestino anterior, lo cual se denomina como un divertículo respiratorio o como un esbozo pulmonar. Bueno, continuamos entonces con la comprensión de la situación orgánica. Acá vamos a hablar sobre las malformaciones pulmonares congénitas, que en su mayoría pues no se conoce cuál es la causa exacta, pero entonces se plantearon como 4 aspectos o 4 factores que pueden indicar una etiología relacionada con estas malformaciones. Entre esas encontramos los defectos de diferenciación y separación de la porción ventral del intestino, la obstrucción de la vía aérea intrauterina, las anomalías vasculares y los factores genéticos. También se habla de que la incidencia de este tipo de malformaciones anualmente se estima que de un 56 de cada 100.000 recién nacidos vivos pueden padecer este tipo de patologías. Como ya lo había mencionado, se desconoce cuál es la causa y asimismo se desconoce cuál es la secuencia de esos eventos que pueden llevar a que haya una producción de un pulmón esofágico. Se considera que sería pues como un producto de la presencia del esbozo respiratorio que sale adicional al intestino anterior. Y esto se puede desarrollar, puede hacer que se desarrollen diferentes estructuras como si fueran una parte diferente a la que ya se había formado inicialmente, como el primordio respiratorio, que puede ser accesorio y se puede formar precozmente. Y asimismo, entonces, al formarse precozmente, va a haber un pulmón extra, se va a formar una pleura extra y va a haber un secuestro pulmonar. Y se va a dar en el esófago. Además de esto, entonces, se considera que se van a formar también tejidos pulmonares independientes y esto puede ser como otra característica de una malformación extralobar. Clínicamente, las manifestaciones que va a tener esta patología se relaciona con neumonías recurrentes, que era uno de los diagnósticos que tenía nuestro paciente, dificultad respiratoria, que fue uno de los cuadros también con los que el niño llegó cuando consultó por primera vez a la clínica, disnea, que puede aparecer cuando se está alimentando el menor en la lactancia o cuando está comiendo, y otro punto pues importante es el pronóstico de este tipo de patologías, y es que generalmente tienen muy mal pronóstico. Muy pocos niños logran sobrevivir a esta enfermedad. Para continuar con la parte de diagnósticos diferenciales a nivel orgánico, debemos de tener en cuenta el diagnóstico principal, el cual fue el pulmón esofágico. Entonces podemos encontrar a partir de pues, diferentes diagnósticos diferenciales, como lo son la taquipnea transitoria del recién nacido. También podemos encontrar la neumonía, la aspiración del meconio, la membrana hialínea, la telectasia, la bronquiolitis, la fibrosis quística. Por otra parte está la hemorragia pulmonar y pues el síndrome de Potter, que básicamente consiste en lo que es como una fascia disneica y pues la hipoplasia pulmonar. Entonces básicamente todo esto pues se puede encontrar por medio de todos los signos positivos que se pudieron relacionar con estos diagnósticos, que básicamente fueron la disnea, los tirajes intercostales que tenía nuestro paciente,
el bajo peso al nacer, las arritmias en el EKG que eran constantes, los ruidos cardíacos también arrítmicos pues en el examen físico, algunas desaturaciones que se podían evidenciar sostenidas durante el tiempo y un desbalance de tóraco-abdominal que se daba en algunas ocasiones. Listo. Entonces, para continuar, podemos encontrar la parte ya como de impacto a nivel de la funcionalidad. Entonces, básicamente conociendo en esto de que el pulmón esofágico hace parte pues del grupo de las malformaciones broncopulmonares, pues que también son congénitas y estas son derivadas del intestino anterior y pues que se pueden llegar a manifestar como neumonías recurrentes, como una dificultad respiratoria o también como puede ser una disnea que aparece junto con la alimentación. Entonces, básicamente esta patología ha sido como englobada con una amplia variedad de alteraciones en el desarrollo que es normal de la vía aérea y pues también de la vía digestiva. Entonces, esta claramente afecta a la vida de la persona que posee pues esta patología. Entonces, básicamente por todo lo anterior, esto es importante realizar como un diagnóstico que sea adecuado, que se hace a través pues, de la fibrobroncoscopia y pues otros métodos. Entonces, esta básicamente permite como la evaluación funcional de la vía aérea normal y pues de la variante patológica también. Entonces, pues a pesar del largo proceso que se realiza para conseguir como el diagnóstico de esta patología, se conoce como un manejo para la misma y que básicamente va a ofrecer como un excelente pronóstico, que es el manejo quirúrgico por medio pues de la resección del pulmón accesorio. Aunque en otros casos básicamente se puede realizar la implantación del bronquio y pues también del pulmón accesorio en cuanto a la vía aérea normal. Y eso básicamente puede llegar a generar como resultados a largo plazo, unos buenos resultados. Entonces, básicamente con eso podemos decir que la vida pues, de la persona se va a ver afectada pues hasta realizar un correcto manejo de la patología, ya que la persona pues se ve como más deteriorada como en el paso del tiempo y esto debido a la afectación de los diferentes órganos a los cuales por así decirlo se disemina esta enfermedad y por medio de este manejo como que se brinda un buen pronóstico para la persona. Entonces, esto pues sin dejar de lado todos los aspectos a los que va a afectar en cuanto a la parte familiar y personal en caso de no recibir un tratamiento a tiempo. Entonces, pues a pesar de esto, en el caso de nuestro paciente, pues el pronóstico no fue muy favorable como se dijo anteriormente, ya que pues a pesar del tratamiento y del diagnóstico asertivo, pues el paciente con el paso del tiempo ya falleció. En la correlación clínico-paraclínica, esos son todos los laboratorios que se le hicieron al paciente, pero solamente voy a mencionar los que salieron positivos. Entonces, en los gases arteriales se evidenció una acidosis respiratoria severa, las glucometrías estaban elevadas en 215 miligramos decilitro. En los electrolitos solo el potasio salió elevado, salió en 6.0 milismoles litro. El hemograma evidenció una leucocitosis, una hemoglobina de 9.9 miligramos decilitro, un hematocrito del 29.1% y un volumen corpuscular medio de 107 ventilitros. Esto nos da una anemia normocítica normocrómica. Los hemocultivos salieron cocos gram positivos y ya en imágenes, entonces la radiografía de tórax evidenció un hemitórax derecho que se encuentra disminuido de tamaño con un aumento en la radiopacidad alveolar. Eso nos va a sugerir pues un diagnóstico de atelectasia que compromete todo el hemitórax derecho. Luego en la segunda radiografía que se hizo, se evidenció una radiopacidad difusa en el parénquima pulmonar derecho, por el cual pues, se diagnosticó la neumonía total de este pulmón. En el TAC se evidenció una consolidación extensa que compromete la totalidad del parénquima pulmonar derecho. En el angioTAC se evidenció ya pues, la malformación pulmonar congénita que tenía el paciente, con una atresia traqueal pues, sincarina con el bronquio principal derecho, que nace directamente pues, del esófago. En el ecocardiograma se pudo observar una leve dilatación del ventrículo derecho sin compromiso pues, de la disfunción de la función sistólica. También hubo una insuficiencia tricuspidia leve con hipertensión pulmonar moderada y el corazón pues, se notó con una dextroposición. Bueno, ahora en las leyes diagnósticas tenemos la ley de lo más frecuente, que es quizás una de las leyes que más se utiliza en la práctica clínica. En este caso, pues nos vamos a enfrentar a un paciente que tiene un cuadro clínico consistente en signos de dificultad respiratoria, como pues el aleteo nasal, los tres intercostales, el uso de músculos accesorios, bueno, etc. Lo más común que nosotros debemos pensar es que el paciente está cursando con una neumonía. Es lo primero que nos viene a la mente.
o con una taquimia transitoria del recién nacido. Esas son las patologías más frecuentes pues, que tenemos para estos pacientes. Y así pues vamos a descartar opciones como así extremas como una tuberculosis, un carcinoma pulmonar, entre otros. La ley de la prioridad, esto implica que cuando tenemos una enfermedad que prevalece más que otra en el paciente y que ponga en riesgo su salud, debemos prestarle atención a esa enfermedad lo más rápido posible. En este caso, nuestro paciente pues consultó con una sintomatología respiratoria, el cual pues se evaluó y se consideró, pero inmediatamente se observó que el paciente estaba cursando con una arritmia no específica. Esto cambió el rumbo de la intervención pues, por parte de los médicos, dándole pues, más prioridad al tratamiento de la arritmia. En la ley de Agatha Christie debemos asimilar este caso en todos sus aspectos investigativos, utilizando pues, el pensamiento lógico-deductivo, donde tenemos que plantearnos qué fue lo que pasó con nuestro paciente, qué fue lo que nos llevó a que él sufriera estas enfermedades. Entonces nosotros nos hacemos énfasis en los pocos controles que tuvo la madre. Esto nos puede orientar pues que los cuidados y seguimientos que tuvo ella fueron deficientes para realizar un diagnóstico precoz. También tenemos que tener en cuenta pues en que la mamá no tuvo esa ingesta normal de los micronutrientes, que esto ayuda pues como un buen desarrollo fetal intrauterino. Y pues aparte de eso, no pudo recibir una ayuda pues en el momento en que se pudo haber diagnosticado alguna alteración congénita. También tenemos que plantearnos pues la atención que tuvo el paciente, si por parte del sistema de salud, si le actualizaron todas las cosas a tiempo, los exámenes, etcétera, o si sencillamente se prolongó más la atención. Esto puede ser una barrera oportuna pues también en la atención del neonato. En la ley de la parsimonia, esta ley nos plantea que cuando hay varias sintomatología, lo más probable y lógico es pensar que pues hay una noxa que sea que los cause todos, como en este momento los está causando el paciente. Entonces ya sabemos que nuestro paciente consultó por unos signos característicos de dificultad respiratoria, pues como ya lo había explicado ahora. Esto nos orienta a pensar que la enfermedad pues está a nivel de la vía respiratoria, como por ejemplo pues una enfermedad de membrana hialina, una neumonía neonatal, una taquimia transitoria del recién nacido y entre otras, ya que esas pues son como las más comunes para esa sintomatología. Ya después como para clínicos más específicos es que podemos ver lo que es, pero mientras tanto esto nos orienta a esas posibles enfermedades. El resumen diagnóstico. Entonces estamos frente a un paciente pretérmino de 36 semanas con diagnóstico sindromático de síndrome de dificultad respiratoria aguda, asociación de Bartter incompleta, que esta asociación básicamente son siglas que indican que son malformaciones congénitas típicas que son caracterizadas por al menos 3 signos, por ejemplo, defectos vertebrales, atresia anal, defectos cardíacos, fístulas traqueoesorágicas, entre otras. Pero pues como el niño en cuestión no presenta todas, entonces se dice que es incompleto. El diagnóstico etiológico es una malformación congénita. El diagnóstico topográfico anatómico, vemos que las lesiones están localizadas en el pulmón derecho, comprometen corazón y esófago. El diagnóstico fisiopatológico es un defecto en el intestino inferior y el diagnóstico específico es un pulmón esofágico, que este pulmón esofágico ha presentado diferentes complicaciones pues derivadas de este, como por ejemplo la neumonía, las neumonitis aspirativas que presentó el niño, la hipertensión pulmonar. En cuanto a los tratamientos que el paciente ha tenido, primero pues recibió diferentes tratamientos en su estancia, pero básicamente esto es como lo más grande que pudimos extraer de la historia clínica, debido a que tuvo una estancia bastante prolongada. Entonces, pues siempre tuvo soporte de oxígeno bajo flujo por canal nasal porque requirió siempre oxígeno para mantener su saturación. Ampicilina sulbactam como antibiótico hasta la corrección quirúrgica. Recibió en su momento transfusión de glóbulos rojos O positivo 33 cc porque tuvo una anemia severa. Siempre estuvo con alimentación enteral y se usó por sonda transpilórica. Y el tratamiento final que se le hizo a este bebé fue un
una cirugía de neumonectomía total derecha. Y pues como estas cirugías tienen alto riesgo de complicación posoperatoria, que es el síndrome postneumonectomía, entonces esto provoca que haya desplazamiento de todas las estructuras que están en el mediastino hacia la derecha. Entonces, para evitar esto, se hacen expansores pulmonares. En el caso del bebé, se usó un expansor con un balón plástico rodeado con una prótesis testicular. Entonces, esto permitía que en el emitor derecho y pues evitaba esta acción de llevar todo lo que estuviera en el mediastino hacia la derecha. Continuando entonces con la parte de identificar diferentes preguntas ya relacionadas en cuanto a la historia clínica multidimensional. La primera pregunta es cómo afecta la enfermedad la dolencia y la dolencia el curso de la enfermedad, entendiendo la dolencia como el aspecto psicológico o la vivencia de esa enfermedad. Entonces, encontramos que esta enfermedad de manera sorpresiva afectó a su familia, tiene un agravante, la poca información que se le brinda a sus familiares, ya que en un principio el diagnóstico fue específico, pero no era muy claro por su baja frecuencia, tanto de sorpresa para los médicos que lo estaban atendiendo como para la familia, porque en todos los controles que tuvo la mamá, en la ecografía nunca pues hubo un hallazgo sobre esto. Impide el acceso adecuado a los cuidados del paciente en el ámbito intrahospitalario, en la unidad de cuidados intensivos neonatales, y esta dolencia implica más el daño y el deterioro de la familia, así como su alteración en el ámbito funcional, porque ellos venían pues con su vida normal hasta el nacimiento. Esto de alguna manera pues puede sesgar la correcta toma de decisiones por parte tanto de la mamá como de su familia para la integridad de su enfermedad, aunque pues él estuvo hospitalizado por 4 meses. La segunda pregunta, ¿cómo afecta la enfermedad y la dolencia en sus entornos próximos? Desde el nacimiento el paciente pues fue separado de su madre cuando se hizo la remisión por presentar hipoxemia y por presentar disminución del estado neurológico, y pues es trasladado a la ciudad de Pasto. Esto afecta pues su entorno natural luego del nacimiento, donde debería pues estar con su familia. Por alteración de su salud a causa de la enfermedad se vieron alterados todos los entornos, además de lo antes mencionado, y pues donde la dinámica familiar se rompe y al menos se convierte en un centro que es el niño. Adicional a esto, el paciente cada semana presenta un deterioro progresivo pese a todas las intervenciones médicas que se fueron dando, y se argumenta que hay una tensión tanto en el personal médico como en su familia por el desenlace del niño. Es importante tener en cuenta que la situación orgánica del paciente retrasa su desarrollo y pues durante los primeros meses de vida determina el futuro en todos sus ámbitos, que pues lastimosamente no se dio. En el punto 3, ¿cómo afectan los entornos próximos al curso de la enfermedad? El paciente, quien fue trasladado desde un principio desde la ciudad de Tumaco a Pasto, tuvo que ser alejado de todos sus entornos y en su primer día de nacimiento no era satisfactorio y se vio comprometida su vida. Los familiares también debieron trasladarse hasta esa ciudad y eso dificultó la comunicación tanto para ellos con el estado de salud del niño. A esto pues alteró también su situación económica, tuvo dificultades de requerimiento, por ejemplo, en la administración de leche de fórmula, y pues aumentó la preocupación y entorpeció el proceso para el manejo de la enfermedad. En la cuarta, ¿cómo afecta el entorno lejano al curso de la enfermedad y la dolencia? Es un caso particular, aumenta las estadísticas sobre un paciente con atresia pulmonar, que pues no es muy común, y además con la evolución satisfactoria que tuvo posterior a la intervención quirúrgica, pero la sociedad como tal no implica un punto importante frente a su contexto, ya que solo obtuvo pues 4 meses de vida. ¿Cómo afecta la enfermedad y la dolencia en los entornos? En la quinta, el niño al nacer hace parte del Estado colombiano, pues este vela por su salud y su seguridad, y es importante saber que esta enfermedad disminuye el pronóstico de supervivencia, pese a todas las intervenciones, como lo dije anteriormente. Hay una disfunción tanto en la sociedad que debe estar velando por ese niño, porque igual la madre debe dejar sus labores de agricultura y viajar hasta una ciudad desconocida y entender que su vivencia diaria va a cambiar totalmente por el nuevo cuidar de este bebé. ¿Cómo se afecta la enfermedad y la dolencia en el médico y el sistema de salud? Entonces, esta enfermedad implica un gasto mayor para el sistema de salud debido a la gran cantidad de intervenciones médicas que se realizaron, como la toma de imágenes diagnósticas, los tratamientos. Y también respecto a la dolencia en el médico, podríamos intuir que el equipo médico dedicó tiempo importante para la atención del neonato, donde muchas veces al esperar que las cosas salgan como querían que salieran, pues no se predijo que crearan un impacto en el esfuerzo de este niño. También hay que pensar que tratar con una patología que es muy insidiosa, pues crea mucho temor y confusión pues, en el personal. Y por último, ¿cómo afecta al médico y el sistema de salud en el curso de la enfermedad y la dolencia? Entonces,
Hay que tener en cuenta dos factores, el médico y el sistema de salud, pues hay que determinar el curso de la enfermedad, tanto pues nos salió de sorpresa, y que esto depende cómo sea asimilada por parte de la familia, la información que dé el personal de salud en este caso. Entonces, ese vínculo entre familia y personal hay que tenerlo muy claro y muy marcado. En cuanto al plan integral de manejo propuesto, pues acá vamos a explicar los manejos que tuvo el paciente desde su ingreso y pues el resultado final que se obtuvo con el paciente y algunos manejos propuestos, ¿sí? Pues que nos pareció importante destacar. Entonces, como primera medida, pues el paciente pues ingresó, ¿sí? Con unos criterios desde su traslado que tenía pues unos criterios para un manejo en una UCI neonatal. Entonces, decimos pues que en Colombia hay unos criterios para el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, este menor tenía un compromiso orgánico como tal, también tenía un Apgar alterado y adicional a eso pues tenía una taquipnea respiratoria y una arritmia cardíaca. Entonces, estos fueron los criterios para ingreso a UCI que tuvo este paciente. Adicional a eso, pues el paciente tuvo un manejo integral desde la parte de pediatría, neonatología, nutricionista y desde la unidad de cuidados intensivos desde un inicio. Y el manejo principal, pues era el manejo del distrés respiratorio, que tuvo pues un soporte de oxígeno por una cánula inicialmente, un cuarto de litro por minuto y los líquidos intravenosos. Pues hay que aclarar que obviamente este paciente tuvo que tener un soporte vital avanzado respiratorio, el niño, pues el neonato tuvo que ser intubado y pues tenía un requerimiento de una FIO2 al 100%. Luego pues de ya haber asegurado la vía aérea y haberle dado el soporte respiratorio, diariamente el niño se le hacían unas aspiraciones de secreciones por mucosa y nariz. Después, por el hecho de la alimentación que estaba teniendo, tuvo pues una aspiración, una broncoaspiración y pues tuvo una neumonía. Adicional a eso, pues se le hizo el manejo antibiótico para la infección respiratoria y pues tenía una dieta con fórmula láctea. Lo otro que se le hizo muy estrictamente pues era el manejo de las glucometrías, que pues también nos pareció un manejo muy importante para este neonato, debido pues a que inicialmente pues él tuvo unas glucometrías pues no satisfactorias y pues tenían que ser estrictamente controladas. Siempre pues se hace una explicación de los procedimientos a los familiares, esto en algunas ocasiones no se hizo de manera adecuada. El objetivo principal de este manejo integral es mantener estables los signos vitales mientras se hace la resolución quirúrgica del cuadro. Entonces van a ver pues que obviamente el resultado final y el objetivo final era hacerle el manejo quirúrgico al paciente porque era la solución de su problema. Y debido pues, a que tenía el diagnóstico principal del pulmón esofágico, pues se hace una propuesta de una neumonectomía junto con la adaptación de una prótesis que se hizo. Y pues finalmente salió cuidados postquirúrgicos de manera correcta. Bueno, esta fue nuestra propuesta integral de manejo.